En este módulo vamos a hacer una introducción a lo que son las adaptaciones que presentan los insectos para pasar las condiciones extremas que los ambientes le presentan. Esto es una parte importante del ciclo estacional de los insectos y su comprensión puede brindarnos pautas para el manejo de plagas. Como hemos ido mencionando, en un determinado ambiente, sobre todo en zonas templadas, algunas condiciones de ese ambiente, de las condiciones como temperatura, humedad, precipitaciones, vientos, algunas condiciones son no predecibles. Esto es, por ejemplo, que en pleno verano, donde se espera que las temperaturas sean elevadas por norma, pueda venir un frente de aire frío y haga bajar durante 1 o 2 días la temperatura muy por debajo de lo que se espera para esa época. También es impredecible la ocurrencia de una lluvia copiosa, que lluevan 50 milímetros en 2 horas, o es impredecible los vientos fuertes, o un periodo de sequía cuando se espera que llueva, etc. Los insectos pueden responder a estas condiciones impredecibles de distintas maneras. Una de ellas es alejándose del lugar donde se está desarrollando esa condición impredecible, o sea, buscando un refugio o saliendo de ese sitio. Otra forma es a través de la quiescencia. La quiescencia es un estado de disminución de la actividad metabólica y de movimiento en la fisiología del insecto que dura solamente mientras dure el efecto indeseable de ese factor adverso. Una vez terminado esa condición impredecible, el insecto retoma su vida normal sin ningún inconveniente. Otras condiciones ambientales adversas, en cambio, son de ocurrencia estacional y por lo tanto son predecibles. Por ejemplo, en la región templada donde nosotros vivimos, sabemos que los inviernos es la época fría y que las altas temperaturas ocurren en verano. Para evitar los efectos negativos de estas condiciones adversas predecibles y también para asegurarse que el desarrollo, el crecimiento y la reproducción ocurran en las épocas favorables del año, los insectos tienen mecanismos de comportamiento y fisiológicos que están genéticamente determinados para lograr este objetivo. Los principales mecanismos de adaptación para las condiciones estacionales desfavorables son la diapausa y la migración. La diapausa, también llamada dormancia, es un periodo genéticamente determinado, estacionalmente recurrente en el ciclo de vida de los insectos, donde el crecimiento, el desarrollo o la reproducción están suprimidos y cuya expresión a su vez es controlada por factores del ambiente. De acuerdo a la estación del año en que ocurre, la diapausa podemos decir que es estival, cuando la época desfavorable para ese insecto es el verano. En nuestros cultivos, en la región central, como ejemplo de insectos con este tipo de diapausa estival, tenemos a las orugas cortadoras univolquinas, o sea, de un solo ciclo por año. O también puede ser diapausa invernal cuando la misma ocurre en el invierno. Lo más común en la región templada como la nuestra son las adaptaciones al frío, o sea, la diapausa invernal. Estas adaptaciones, por un fenómeno o proceso fisiológico que se denomina superenfriamiento. En algunos casos de insectos de climas aún más fríos, como en el hemisferio norte, también se logra por tolerancia al congelamiento. El superenfriamiento
lo que hace es dar resistencia al frío al bajar la temperatura a la cual los fluidos corporales comienzan a congelarse. Para lo cual el insecto sintetiza a través de su metabolismo varias moléculas o sustancias que actúan como crioprotectores. Lo que hace es disminuir el punto de congelamiento. Obviamente, para producir estas sustancias, o sea, estos cambios en la fisiología, no se hacen de un momento para el otro, sino que se tienen que ir haciendo con anterioridad a que la condición adversa estacional se produzca. La diapausa es inducida por señales del medio, del ambiente. Uno podría pensar a priori que si estamos hablando de una resistencia al frío, las señales del ambiente podrían ser que las temperaturas van disminuyendo durante el otoño. Pero, como dijimos, la temperatura puede haber días cálidos mezclados con esos días fríos y no ser una señal eficiente para un insecto. Una señal clara e inequívoca del ambiente de que se acerca el frío es el fotoperiodo. Todos habremos notado que en verano tenemos días largos y a medida que nos acercamos al invierno, los días se van acortando. Esta señal es una de las más importantes en la determinación del ingreso a la diapausa. Y también puede llegar a ser útil en algunos insectos el alargamiento de los días para finalizar la diapausa. La diapausa puede en las distintas especies de insectos ocurrir en distintos estados de desarrollo, pero ese estado de desarrollo es específico, ¿no? O sea, la misma especie siempre entra en diapausa en el mismo estado de desarrollo. Como dijimos, que la diapausa es anticiparse a que las condiciones adversas ocurran, normalmente la inducción de la diapausa, o sea, quien recibe el estímulo para entrar a diapausa, es un estado de desarrollo previo al que va a estar en diapausa. Por ejemplo, si la diapausa va a ser en estado de huevo, normalmente el estado de desarrollo que recibe el estímulo para entrar en diapausa es el adulto. De acuerdo al estado de desarrollo en que sucede la diapausa, esta se puede clasificar como diapausa embrional cuando sucede en el estado de huevo. El que detiene el desarrollo en este caso es el embrión. Ejemplo lo encontramos en tucuras del orden Orthoptera. Diapausa larval cuando el estado de desarrollo en que ocurre la diapausa es la larva, bastante común en muchos insectos de distintos órdenes, y el momento de desarrollo larval en que sucede la diapausa puede variar con las distintas especies, pero lo más común es que ocurra hacia el final del desarrollo larval, es decir, cuando la larva ya completó su desarrollo, previo a pasar al estado de pupa, entra en diapausa. Una vez completada la diapausa y retomado el crecimiento normalmente, el insecto muda al estado de pupa en poco tiempo. Ejemplo de este tipo de comportamiento de diapausa lo encontramos en el barrenador del tallo, Diatria sacaralis, en Sidia pomonela y Sidia molesta, que son los gusanos del manzano, de la pera, en la mosquita del sorgo, Contarinia sorgicola. Bien. Diapausa pupal es cuando invernan en el estado de pupa. Esto también es muy común en muchos insectos. Normalmente el estímulo que desencadenó la diapausa fue recibido o percibido por la larva. Ejemplo de especies con diapausa en estado de pupa podemos nombrar algunos lepidópteros del género Helicoverpa, como la isoca de la espiga del maíz. También podemos nombrar a la mosca de los frutos, Ceratitis capitata, que pasan el invierno en estado de pupa. Diapausa sexual
Se llama así cuando la diapausa ocurre en el estado adulto. Normalmente es el adulto, luego de emerger en el periodo prerreproductivo, entra en diapausa. Por lo tanto, no sucede la maduración de las gónadas. Es un adulto que no se ha reproducido nunca. Cuando cesa la diapausa y retoma su actividad, va a pasar un tiempo para la madurez de las gónadas y recién comienza a reproducirse. Ejemplos de insectos que tienen diapausa sexual lo encontramos en las chinches, la mayoría de las chinches, fitófagas y predadoras. También lo encontramos en la langosta, Esquistocerca cancellata, también en varios depredadores, por ejemplo las crisopas, las vaquitas coccinélidos, como Hippodamia convergens, etc. Podemos definir entonces la migración como una forma de sortear las condiciones adversas estacionales de un ambiente que tienen algunas especies de insectos. La migración la podríamos definir como la transferencia de adultos de una nueva generación desde un sitio de cría hacia otro sitio de cría. En general, previo a que ocurra la migración, normalmente se da en los insectos una eclosión sincronizada masiva o una emergencia sincronizada masiva de adultos. E inmediatamente esos adultos emprenden el vuelo migratorio. Podemos encontrar distintas formas de migración. Algunas especies para migrar son dependientes del viento. Esto es el caso que ya nombramos, el de los pulgones, que son insectos muy livianitos y muy pequeños, que se elevan y el viento los puede arrastrar cientos y cientos de kilómetros. Otras especies hacen su migración de manera independiente del vuelo. Eligen para migrar días de poca actividad de vuelo y en este caso entonces ese vuelo migratorio es más direccional. En cambio, en las que dependen del viento, el vuelo migratorio depende mucho a dónde van a arribar de la dirección del viento. Algunas especies pueden hacer migraciones realmente cercanas y también puede variar el porcentaje de la población que migra. Por ejemplo, en las hormigas y en otros himenópteros sociales, también en las termitas, es común que solo una porción de la población emigre, haga un vuelo de migración. Además, ese vuelo de migración normalmente es cercano, es de pocos metros, a veces 10, 20 o 50 metros, hasta encontrar un lugar apto para un nuevo hormiguero. En otras especies, las distancias, como ya nombramos, pueden ser grandes, desde cientos de kilómetros hasta miles de kilómetros. Y otra de las variaciones que puede haber, como dijimos recién, es que toda la población es la que migra de una zona a otra. Para redondear este tema de las adaptaciones a las condiciones extremas del ambiente estacionales, muchos insectos no presentan ni diapausa ni migración para hacer frente a condiciones extremas del ambiente. Por ejemplo, lo pueden hacer en el caso de los gusanos blancos, Dilobopterus abederus, que es una plaga del trigo, cultivo invernal. Al desarrollarse la larva en el suelo a 15-20 centímetros de profundidad, le permite vivir en un ambiente más estable, no tan expuesto a las temperaturas extremas, bajas, por lo tanto no necesita entrar en diapausa. Si las temperaturas son muy frías puede disminuir su actividad, pero no entra en diapausa. Otros insectos también al colocar sus huevos en determinados sitios protegidos puede ser que no necesiten
una diapausa para sobrevivir el invierno, es decir que existen otros mecanismos de comportamiento que les permiten a los insectos escapar a estas adversidades.